Vamos a ver ahora cómo se comporta la multiplicidad de intersección en un punto singular en este lema. El lema dice así: si P es un punto de intersección de las curvas C y D, tal que es un punto singular de la curva C, entonces la multiplicidad de intersección en P es mayor que 1. La demostración es un poquito minuciosa porque hay que ir analizando cómo son los términos de los polinomios que definen C y D, pero la idea es, vamos a demostrar que la resultante tiene un factor común que es i al cuadrado. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es construir las dos primeras columnas de la resultante explícitamente. Y para ello necesitamos conocer bien cómo son los coeficientes a sub 0 y a sub 1 del polinomio P y cómo son los coeficientes b sub 0 y b sub 1 del polinomio Q que definen las curvas C y D. Con esto podremos escribir cómo son las dos primeras columnas de la resultante. Y una vez tengamos esas dos primeras columnas, utilizaremos propiedades de los determinantes para ver que, pues como cada una de esas dos columnas va a resultar que es proporcional a i, entonces podremos sacar un factor i cuadrado de la resultante. Entonces, como tendremos ese factor i cuadrado en la resultante, será divisible por i cuadrado, y eso querrá decir que la multiplicidad de intersección será al menos 2. Entonces, comenzamos suponiendo que C y D no tienen componentes comunes y cogemos el punto P, pues un punto de intersección. Aplicando una transformación proyectiva podemos transformar ese punto P en el punto 0,01 para mayor comodidad. Y después pues utilizamos las transformaciones proyectivas que sean necesarias para que se satisfagan las tres condiciones que impusimos en la definición de multiplicidad de intersección, que concernían al punto 1, 0, 0. Tenemos las dos curvas C y D. C va a estar definida a partir de un polinomio que llamamos P, D va a estar definida a partir de un polinomio que llamamos Q. Y como siempre, pues voy a escribir P como un polinomio en una variable x con coeficientes que van a ser a su vez polinomios en y y z. De la misma forma, cogeré el polinomio q y lo escribiré como un polinomio en x con coeficientes que son a su vez polinomios en y y z. Y ahora, con toda esta información, pues tenemos que intentar obtener información de los coeficientes a0, a1, que son, como he dicho, polinomios en y z, y de los coeficientes b0 y b1. Vamos a utilizar en primer lugar que el punto de intersección es efectivamente de intersección, está contenido en C y D. Por ser un punto de intersección, es un punto de C. Y por ser un punto de C, satisface que el punto 0,01 anula al polinomio P. Como el punto 0,01 anula el polinomio P, eso quiere decir que el coeficiente a sub 0 evaluado en 0,1 es 0. ¿Vale? Porque si nosotros cogemos el polinomio P y sustituimos x por 0, entonces todos estos términos, desde a1 hasta n, se anularían, solo quedaría el a sub 0, y el a sub 0 aún habría que sustituir la i por 0 y la z por 1, con lo cual p de 0,01 es justamente a0 de 0,1. Y como estamos diciendo que el punto 0,01 pertenece a C, entonces ese término tiene que anularse. Considerado individualmente, el coeficiente a sub 0 de iz es un polinomio homogéneo de grado n en las incógnitas i y z. Así que lo podemos escribir nuevamente como pues, polinomios en i y z cuyos coeficientes son números complejos. Entonces, por ejemplo, el primer índice se refiere a que es un coeficiente del polinomio a sub 0 y el segundo índice está indicando el grado en i. Así que tendríamos a sub 0, 0 por z elevado a n más a sub 0, 1 por i z elevado a n menos 1 y así hasta llegar a sub 0 n por i elevado a n. Este polinomio es el que cuando evaluamos en i es igual a 0 y z es igual a 1 tiene que anularse. Entonces, cuando sustituimos aquí que y vale 0, todos estos términos se anulan. Y cuando ponemos que z vale 1, pues solamente sobrevive el a sub 0.
De manera que si a sub 0 en 0, 1 es igual a sub 0, 0 y eso tiene que ser 0, pues nos está indicando que el coeficiente a sub 0, 0 es 0. Sustituyendo esto en la expresión que teníamos para el polinomio a sub 0 de iz, pues nos queda que el polinomio a sub 0 de iz, en principio, tendría esta forma. Y sería, como vemos aquí, proporcional a i. Eso sería el resultado que obtendríamos utilizando la hipótesis de que el punto P001 es un punto de intersección. Ahora, vamos a utilizar que el punto P es un punto singular. Como el punto P es un punto singular, eso quiere decir que las derivadas parciales del polinomio P respecto de las variables x, y o z en el punto P001 tiene que anularse. Volvamos de nuevo a el polinomio P en general. El polinomio P en general estaba aquí. Entonces decimos, esto derivado respecto de i en 0,01 tiene que anularse. Al derivar respecto de i, pues tendríamos derivadas de los coeficientes, que son estos polinomios a sub 0, a sub 1 en i, z, multiplicados pues por la x, x cuadrado, etc. Como después tendríamos que evaluar en 0,01, eso querría decir que tenemos la derivada de a sub 0 respecto de i más la derivada de a sub 1 respecto de i por x, que al evaluar en 0 se anularía, y así todas las demás. Por tanto, la parcial de p respecto de i en 0,01 es justamente la parcial de a sub 0 respecto de i en 0,1, que es lo que tenemos aquí. La parcial de p respecto de i en 0,01 es igual a la parcial de a sub 0 respecto de i en 0,1. Pues bien, el hecho de que p sea un punto singular quiere decir que esta derivada es igual a 0. Ahora, nosotros ya tenemos una expresión más refinada para el polinomio a sub 0, que era esta de aquí. Así que cogemos ese a sub 0 y lo derivamos respecto de i. Este término dejaría de depender de i y todos los demás aún contendrían factores en i. De manera que, cuando sustituimos y por 0, todos esos factores que aún dependen de i se anularían y solo nos quedaría el término que procede de la derivada respecto de i de este factor, que nos quedaría a sub 0, 1 por z elevado a n-1 y z vendría sustituido por 1, con lo cual solamente quedaría el coeficiente a sub 0, 1. De manera que, si p es singular, la parcial de p respecto de i en el punto es 0, esto es equivalente a que la parcial del polinomio a sub 0 respecto de i en 0,1 es 0, y eso equivale a que a sub 0,1 sea igual a 0. Sustituyendo nuevamente este coeficiente en la expresión que teníamos de a sub 0, que era esta, eso querría decir que ese término también se anula. De manera que tenemos una nueva expresión para el polinomio a sub 0 que empieza en el término a sub 0,2 y que es cuadrática en i. Tendríamos a sub 0,2 i cuadrado zn-2, a sub 0,3 i al cubo zn-3 y todos los demás. Eso quiere decir que hasta ahora lo que tenemos es que el polinomio a sub 0 y z es proporcional a i al cuadrado. Bien, el hecho de que el punto P sea singular de C quiere decir que también la derivada respecto de x en 0,01 se anula. Así que volviendo nuevamente a la expresión de nuestro polinomio P, que era esta de aquí, cogemos P y derivamos respecto de x. Este término se anularía. Este término quedaría simplemente a sub 1 de iz. Y todos los demás términos contendrían factores multiplicativos de x. Cuando cojamos esa derivada y sustituyamos el 0,01, todos los términos que aún contienen la x, que son los que empiezan en a sub 2, se anulan. Ese término no existe porque al derivar se ha cancelado. Y ese término que no contenía ya la x porque hemos derivado, sobreviviría y te quedaría que a sub 1 de 0,1 tiene que ser igual a 0, que es lo que tenemos aquí. A sub 1 de 0,1 tendría que ser igual a 0. Y volvemos a empezar. Cogemos el polinomio a sub 1 de iz, que es un polinomio homogéneo de grado n-1 en las variables y y z. Lo escribimos explícitamente. Nuevamente, el primer índice aquí indica que procede del polinomio a sub 1 y el segundo me indica el grado en i. Tendríamos que el a sub 1 es igual a sub 1, 0 por z elevado a n-1
más a sub 1, 1 por i z n-2, etcétera, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el polinomio a sub 1, cuando lo evaluamos en y igual a 0, todos estos términos de aquí se cancelan y el único término que sobreviviría sería el primero. De manera que imponer que a sub 1 evaluado en 0, 1 sea igual a 0 es lo mismo que imponer que el coeficiente a sub 1, 0 se anule. De manera que la expresión general para el polinomio a sub 1 de iz no tiene el coeficiente a1, 0. Ese término no está. Y empezaría directamente en el término a sub 1, 1, que es proporcional a i. Todos los términos siguientes contienen también la i, por lo tanto el polinomio a sub 1 de iz es proporcional a i. Bien, ya tenemos información acerca de los coeficientes polinómicos del polinomio p. Ahora necesitamos cierta información del polinomio q. Empezamos igual que antes, sabemos que el punto P es un punto de intersección de C y D, por tanto el 0, 0, 1 anula el polinomio Q que define la curva D. Y entonces hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho en el primer caso, en el caso A. Como el 0, 0, 1 anula el polinomio Q, eso querría decir que el coeficiente polinómico B sub 0 se anula en 0, 1, y expandiendo este polinomio en los coeficientes y y z, pues obtendríamos que el primer término, el b sub 0, 0, tiene que anularse. Y obtendríamos de esta manera que el polinomio b sub 0 de iz empieza con el coeficiente b sub 0, 1 por i por z elevado a m-1. Es decir, que el coeficiente polinómico b sub 0 de iz es en realidad proporcional a i. Así que escribimos, bueno, pues separamos este primer término, cogemos este primer término y lo separamos, sabemos que es proporcional a i, y luego sean todos los otros términos que empiezan con el término b sub 0,2 por i cuadrado por z elevado a m-2. Todos esos términos los agrupo y sé que son proporcionales a i al cuadrado. Empiezan con i al cuadrado y llegan hasta i. Así que esos otros términos los agruparía aquí. ¿Vale? Sencillamente he cogido ese polinomio y he separado el primer término y he agrupado todos los demás. Y así ya tenemos pues, una expresión para el coeficiente b sub 0 del polinomio q. ¿Vale? Ya sabemos algo acerca de esto. ¿Vale? Tiene una parte que depende de i y otra parte que depende de i al cuadrado. Bien, por último, tenemos que considerar el coeficiente polinómico b sub 1 de iz, que hemos visto era el coeficiente que acompañaba a la x cuando hemos escrito el polinomio q, es decir, el b sub 1 de iz, este de aquí. De este término, pues no podemos decir nada, sencillamente sabemos que es un polinomio homogéneo de grado m-1 en iz y lo escribimos de la forma que nos resulta más conveniente. Ponemos por un lado el término que no contiene la i y agrupamos todos los términos que contienen a la i de esta forma, en un factor que es proporcional a i. Resumiendo, lo que sabemos de los coeficientes polinómicos a sub 0, a sub 1, b sub 0 y b sub 1 es lo siguiente. Sabemos que a sub 0 es proporcional a i al cuadrado. Sabemos que a sub 1 es proporcional a i. Sabemos que b sub 0 se puede escribir como un término que es proporcional a i y otro término que es proporcional a i al cuadrado. Y por último, pues de b sub 1 sabemos que lo podemos escribir de esta forma, que sencillamente es una forma conveniente de escribirlo. Estos coeficientes polinómicos, el a sub 0, el a sub 1, el b sub 0 y el b sub 1, son los únicos que aparecen en las dos primeras columnas de la resultante. No necesitamos escribir toda la resultante, solo necesitamos conocer esa información que aparece en las dos primeras columnas. Estas de aquí son las dos primeras columnas de la resultante. Y como veis solamente contienen el a sub 0, el a sub 1, el b sub 0 y el b sub 1. Sustituyendo la información que conocemos, pues bueno, las dos primeras columnas tendrían esta pinta. Bien, aquí he copiado de nuevo las dos columnas. Y ahora analizamos los casos posibles. ¿Vale? En un primer caso, supongamos que el coeficiente b
sub 0,1 fuese igual a 0. Si b sub 0,1 fuese igual a 0, entonces la primera columna contendría factores que son todos proporcionales a i al cuadrado, este y este. Cuando tenemos una matriz y una columna o una fila es proporcional a una cantidad, esa cantidad sale como factor común cuando nosotros calculamos el determinante. ¿Vale? Es decir, si este término fuese 0, esta columna sería i cuadrado a sub 0, i cuadrado c sub 0, y el determinante de la matriz correspondiente sería igual a i al cuadrado, que saldría como un factor común, multiplicado por el determinante que obtendríamos al no tener en cuenta ese i cuadrado en esa columna. Por tanto, en ese caso, si b sub 0,1 es igual a 0, entonces la resultante es proporcional a i al cuadrado. Y en consecuencia, la multiplicidad de intersección es mayor o igual que 2, por las propiedades de los determinantes. Veamos ahora qué ocurre si b sub 0,1 es diferente de 0. Si b sub 0,1 es diferente de 0, entonces esta columna no es proporcional a i al cuadrado, pero sí que es proporcional a i. Por tanto, por el mismo argumento de antes, el determinante de la matriz es igual a ese factor que multiplica la primera columna, que en este caso es i, multiplicado por otra cantidad que aquí hemos llamado r sub 1 tilde, que sería el determinante de la misma matriz, pero en la que el término común i que estaba en la primera columna lo hemos quitado. ¿Vale? Aquí este r sub 1 tilde sería como el determinante de la misma matriz, pero donde dividiríamos la columna 1 por i. Reescribimos entonces cómo quedarían las dos primeras columnas de esa nueva matriz respecto de la cual tendríamos que sacar el determinante. Tenemos que recordar que cuando uno está, por ejemplo, resolviendo un sistema y realiza una operación elemental entre las filas, de las que cogen una fila y la sustituyen por ella misma más la suma de un múltiplo de otra, ¿vale? Ese tipo de operaciones entre las filas preservan el determinante. Nosotros estamos trabajando con columnas, pero como el determinante de la matriz traspuesta es el mismo determinante, podríamos considerar que hemos hecho la traspuesta, vamos a operar entre las filas y luego trasponemos de nuevo. En resumen, lo que quiero decir es que esa operación elemental de coger una fila y sumarle un múltiplo de otra y que no afecta al determinante, aquí vamos a poder ejercerla entre las columnas y es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la columna 1 que hemos dividido entre i y tendríamos estas nuevas dos columnas. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es hacer ese tipo de transformación elemental, en este caso entre las columnas. Lo que hacemos es que transformamos la columna 2 en una nueva columna 2 que construimos de la siguiente forma. Cogemos la columna 2 original y le restamos b sub 1, 0 partido b sub 0, 1, es un coeficiente bien definido porque estamos asumiendo que b sub 0, 1 es diferente de 0, multiplicando a la primera columna. ¿Vale? Esa transformación nos cambia la columna 2, pero no cambia el determinante que nos daría esa cantidad r sub 1 tilde. ¿Vale? Si hacéis esta operación, lo que conseguís es que el término b sub 1, 0, zm menos 1, que era el que no era proporcional a i en la segunda columna, se anule. ¿Vale? Ese término se va. Y ahora lo que obtenemos es una nueva columna 2 que sí que es totalmente proporcional a i. Por tanto, como esta columna es proporcional a i, este determinante que ahora estamos intentando calcular, el determinante r sub 1 tilde, es de nuevo igual a y, que es un factor común en esta columna, por otro determinante que llamaremos r sub 2 tilde, que es el determinante de esta misma matriz, pero en el que hemos eliminado ese factor común i. Es decir, tendríamos un R2 que sería el determinante de una matriz cuyas dos primeras columnas serían estas de aquí. ¿Vale? Así que teníamos que
En este caso, la resultante, como la primera columna era proporcional a i, sacaríamos esa i y sería y por el determinante de la matriz en que la primera columna ha sido dividida por i. Después hemos hecho operaciones aquí dentro que no cambian esta cantidad y hemos obtenido que la segunda columna era otra vez proporcional a i. Hemos sacado ese factor común i y esto sería entonces i cuadrado por el determinante de la matriz correspondiente en el que la segunda columna había sido dividida por i. Pero entonces estamos diciendo que la resultante es proporcional a i al cuadrado y por tanto, de nuevo, incluso si el b sub 0,1 es diferente de 0, la multiplicidad de intersección vuelve a ser mayor o igual que 2, que es lo que estábamos intentando demostrar.